Vivimos en un planeta capaz de producir comida suficiente para alimentar a toda la humanidad, pero donde millones de personas se van a dormir con el estómago vacío todos los días. Esto no es casualidad, no es destino, no es castigo divino. Es el retrato cruel de un sistema que elige el lucro en vez de la vida. Karl Marx ya había denunciado esa lógica asesina. El capitalismo transforma hasta el pan de la mesa en mercancía, transforma el derecho de comer en privilegio y reduce la supervivencia a un negocio frío, calculado e inmoral. El resultado: el hambre se convierte en un arma, un látigo invisible que mantiene a los pobres de rodillas ante los dueños del capital. Para Marx, nada escapa a la lógica de la mercancía. Lo que debería ser derecho universal, como la alimentación, se convierte en producto etiquetado y expuesto en los estantes, separado entre quien puede pagar caro por orgánicos frescos y quien solo tiene condiciones para comprar paquetes llenos de conservantes y venenos disfrazados de comida. He aquí el primer golpe del capitalismo: la mercantilización de los alimentos básicos. Comer ya no es un acto humano, sino un acto económico. No se come para vivir, se come lo que el bolsillo permite. Y quien tiene poco, come poco y mal. No es coincidencia que los barrios ricos estén rodeados de hortalizas coloridas y ferias de orgánicos, mientras que las periferias rebosan de comida rápida barata, ultraprocesados y refrescos. El capitalismo diseña incluso el plato de cada clase. Pero la perversidad no se detiene ahí. El trabajador, alienado en el proceso productivo, no solo pierde la conciencia de lo que produce, sino que pierde también el acceso al fruto de su propio esfuerzo. La contradicción es gritante. Trabaja 12 horas para garantizar el lujo del patrón y a final de mes apenas tiene condiciones para poner comida decente en la mesa. Marx llamó a esto alienación, pero podríamos llamarlo también humillación cotidiana. El obrero, que ayuda a mover toneladas de granos, carnes y productos agrícolas, se ve obligado a contentarse con restos baratos, cuando no con la pura y simple hambre. El engranaje exige apenas el mantenimiento mínimo de la fuerza de trabajo, una ración miserable suficiente para mantenerlo en pie, nunca para hacerlo vivir plenamente. El hambre, por lo tanto, no es una falla del sistema, sino parte de su lógica. Mantener a los pobres en estado de supervivencia, porque quien está cansado, malnutrido y con miedo de pasar hambre, no tiene fuerzas para rebelarse. ¿Y qué decir de la plusvalía, esa extracción vampírica que Marx desenmascaró como esencia de la explotación? En el plato del trabajador se materializa de forma grotesca. El salario es calculado para que alcance apenas para la reproducción mínima de la vida, incluyendo una alimentación barata y deficiente. Todo el excedente de su sudor es apropiado por el capitalista, que literalmente lucra con el hambre ajena. Es como si cada bocado indigesto del pobre se transformara en dividendos y bonos para los accionistas. La miseria nutricional es el combustible de la riqueza de pocos. He aquí la cara oculta de la plusvalía. No solo el robo del tiempo de trabajo, sino también el robo de la dignidad de comer bien. Y para empeorar, el sistema aún carga sobre los hombros de los pobres la culpa por su propia desgracia. La ideología dominante, ese veneno que Marx llamaba falsa conciencia, esparce la mentira de que la mala alimentación es fruto de pereza, ignorancia o falta de disciplina. Se acusa al trabajador de elegir lo peor, como si tuviera opciones reales. Es bombardeado por propagandas de comida rápida, por precios bajos que esconden costos altísimos para la salud, y luego es tachado de irresponsable cuando enferma.
El discurso oficial pinta el cuadro como si fuera cuestión de voluntad individual, pero la verdad es que las elecciones están previamente moldeadas por un sistema que transforma lo barato en veneno y lo saludable en lujo. El capitalismo no actúa con inocencia. Concentra poder y capital en gigantescos monopolios de la industria alimentaria que dominan toda la cadena, desde la semilla genéticamente modificada hasta el plato del consumidor. Son conglomerados que deciden qué se producirá, qué se venderá e incluso qué será destruido. Sí, destruido. Porque la lógica de la mercancía no permite que el alimento circule libremente. Para mantener el precio alto, toneladas de comida son tiradas a la basura mientras niños pasan hambre a pocos kilómetros de distancia. Esta es la contradicción que Marx denunció. Abundancia de un lado, escasez artificial del otro. Un mundo que rebosa riqueza, pero fabrica miseria para proteger la ganancia. El sistema no alimenta a los pobres, los mantiene vivos lo suficiente para seguir trabajando. La mala alimentación se convierte en un engranaje planeado de la reproducción de la fuerza de trabajo. No se trata de accidente o falla, sino de estrategia. El trabajador mal nutrido no tiene energía para estudiar, cuestionar u organizarse, y el hambre, esta compañera silenciosa, se convierte en el grillete invisible que lo ata al patrón. Quien controla la comida, controla la vida. Y en el capitalismo, ese control está en manos de pocos, que transforman estómagos vacíos en cofres llenos. De esta manera comienza la denuncia que debemos gritar a voz en cuello. El hambre no es fruto de la naturaleza, no es falta de producción, no es destino inevitable. El hambre es capitalismo en estado puro, es el síntoma más cruel de un sistema que elige la muerte de millones para garantizar la fortuna de algunos. Marx ya había previsto que este mecanismo perverso, llevado al extremo, solo podría ser superado con la transformación radical de las relaciones de producción. Y es esa rebeldía, esa indignación, ese hambre de justicia lo que debe movernos. Porque mientras no destruyamos la lógica de la mercancía, el plato de los pobres seguirá vacío y la conciencia de la humanidad seguirá hambrienta de dignidad. Inscríbase en nuestro canal y fortalezca su conciencia crítica. Al inscribirse, usted tendrá acceso a reflexiones que van más allá de los titulares, ayudándole a formar opiniones basadas en análisis profundo. Si la primera herida abierta por el capitalismo es transformar la comida en mercancía, la segunda es arrancar de las manos de los trabajadores el propio derecho de producir y decidir lo que comen. Marx llamó a este fenómeno alienación, y en el campo alimentario asume proporciones monstruosas. El trabajador urbano compra paquetes en el supermercado sin tener la menor idea de dónde vinieron, quién los produjo, qué venenos fueron usados, qué vidas fueron aplastadas en la cosecha. La comida deja de ser fruto de la tierra y del esfuerzo colectivo para convertirse en producto empaquetado, higienizado, plastificado, listo para esconder su verdadera historia. Esta alienación no es un detalle, es la clave del control. Un pueblo que no reconoce el origen de lo que come es un pueblo fácilmente manipulado por corporaciones que venden ilusiones disfrazadas de nutrición. Junto a esta alienación crece el ejército industrial de reserva, aquel contingente de desempleados que Marx denunció como pieza estratégica del capital. No se trata apenas de mantener salarios bajos por la amenaza del desempleo. Se trata de empujar a millones hacia la inseguridad alimentaria, hacia la dependencia de canastas básicas, comedores comunitarios y programas asistenciales que apenas cubren las calorías mínimas.
Esta masa hambrienta cumple una función pedagógica en el capitalismo. Sirve como aviso permanente a los trabajadores empleados de que su caída hacia la miseria está a un paso, de que es mejor aceptar cualquier salario, cualquier jornada, cualquier humillación, para no sentir en la piel el dolor del estómago vacío. El hambre se convierte, por lo tanto, en la policía invisible del sistema, el chantaje silencioso que mantiene al obrero sumiso. Pero la perversidad no se limita a la esfera del trabajo. Marx ya había revelado que el capitalismo es maestro en transformar necesidades humanas en oportunidades de lucro. El hambre no escapa a la regla. Basta mirar alrededor. Alimentos ultraprocesados que cuestan centavos producir son vendidos en masa en las periferias, creando verdaderos mercados de enfermedades. Después surgen los suplementos vitamínicos para compensar las carencias nutricionales creadas por el propio sistema. A continuación, una avalancha de medicamentos para tratar diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, todos directamente ligados a la mala alimentación. Es un ciclo planeado. Primero, el capital vende veneno barato. Después, vende el remedio caro. El dolor de los pobres se convierte en un banquete para la industria farmacéutica y hospitalaria. Y mientras tanto, los accionistas aplauden y multiplican sus ganancias, regadas con vinos importados y cenas con platos que cuestan el salario completo de un trabajador. La división de clases se manifiesta incluso en el plato. Lo que Marx denunciaba en el siglo XIX se reproduce hoy con claridad brutal. Mientras las élites eligen entre salmón salvaje, aceites extra virgen y orgánicos certificados, los trabajadores se ven obligados a elegir entre fideos instantáneos, salchichas y refrescos. No es apenas una diferencia de gusto, es una línea divisoria que separa cuerpos sanos de cuerpos enfermos, cerebros bien nutridos de cerebros anémicos, generaciones con futuro de generaciones condenadas al atraso cognitivo. La desigualdad alimentaria perpetúa la desigualdad social. El niño rico crece bien nutrido, con capacidad de concentración, energía para aprender y desarrollarse. El niño pobre crece entre deficiencias, fatiga, dificultades escolares. Así, el hambre no es apenas consecuencia de la desigualdad, sino su motor secreto. Es el hambre que moldea las clases, que las reproduce y las mantiene separadas. Y aquí emerge la contradicción más obscena de todas, la coexistencia entre abundancia y escasez. Hay tecnología suficiente para producir comida para todos. Hay tierras fértiles, hay ciencia agrícola avanzada. Y, sin embargo, millones de toneladas de alimentos son tiradas a la basura todos los años para mantener los precios altos. Esta no es escasez natural, es escasez fabricada. Es la prueba viva de que el capitalismo no produce para satisfacer necesidades humanas, sino para inflar cifras en balances financieros. El mundo podría acabar con el hambre ahora mismo, pero la ganancia no lo permite. La abundancia solo es útil si puede ser transformada en escasez artificial, porque el valor de cambio exige la negación del valor de uso. Así, la abundancia se transforma en arma, y el planeta entero asiste al espectáculo macabro de comida pudriéndose mientras niños se consumen. Este mecanismo no se limita a las fronteras nacionales. Marx ya había explicado cómo el capitalismo se expande a escala mundial, succionando riquezas de las periferias hacia el centro. Hoy, el colonialismo alimentario es la cara moderna de esa misma lógica. Países pobres exportan sus mejores frutas, carnes y granos hacia los mercados consumidores más ricos, mientras sus propias poblaciones se alimentan de salvado, de productos industrializados de baja calidad, de restos que sobran. Es la vieja historia de la explotación disfrazada de comercio internacional.
El trabajador africano que cultiva cacao nunca saborea el chocolate que produce. El campesino latinoamericano que siembra café nunca bebe un grano de la mejor calidad. El agricultor asiático que cosecha arroz exporta toneladas al exterior y se ve obligado a comprar paquetes caros en el supermercado. Esta es la engranaje del colonialismo alimentario, transformar el hambre del sur global en banquete para el norte rico. Detrás de cada comida barata se esconde una cadena de explotación. Marx llamaba a esto cosificación. Transformar relaciones sociales en relaciones entre cosas. Una hamburguesa de comida rápida no es solo carne entre dos panes. Es sudor de trabajadores precarizados, es sangre de animales criados en condiciones crueles, es tierra devastada por monocultivos, es marketing engañoso que seduce a la juventud pobre con juguetes coloridos. Lo que parece simple producto es, en realidad, condensación de explotación, alienación y destrucción. Pero el capitalismo sabe esconder bien sus vergüenzas. Envuelve todo en empaques coloridos, eslóganes divertidos y precios accesibles. Y mientras el trabajador cree estar haciendo una elección libre, en verdad solo está consumiendo la miseria que lo oprime. La lucha de clases, por lo tanto, también pasa por el plato. No es exageración, no es metáfora, es realidad concreta. Quien controla la producción y la distribución de los alimentos ejerce poder directo sobre la vida y la muerte de miles de millones. Y quien depende del salario miserable para decidir qué comer, está siempre sujeto a esa dominación. Movimientos por soberanía alimentaria, por agricultura familiar, por acceso universal a comida saludable, no son solo causas ambientales o humanitarias. Son batallas de clase, enfrentamientos directos contra el capital. Porque el hambre no es neutral. El hambre tiene lado, y en el capitalismo, el lado elegido es siempre el del lucro contra la vida. Si le gusta este tipo de contenido, escriba su opinión en los comentarios o escriba la ciudad donde vive y su nombre para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. El capitalismo no se contenta solo con alienar al trabajador o transformar la comida en mercancía. Profundiza la división social, crea distancias insuperables entre quienes tienen acceso a alimentos saludables y quienes apenas sobreviven con restos procesados. Marx ya decía que la historia es la historia de la lucha de clases, y la alimentación es una batalla cotidiana que revela esta guerra sin disfraces. Cada comida del trabajador pobre es un recordatorio de que el poder no está en manos neutrales, sino en manos de corporaciones que priorizan el lucro sobre la vida. Mientras el rico elige entre variedades de frutas orgánicas y carnes seleccionadas, el pobre elige entre azúcar, harina y grasa hidrogenada. No es elección, es imposición. No es destino, es estructura. Y mientras esta lógica se perpetúa, el ciclo de explotación se vuelve casi invisible, disfrazado por propagandas coloridas, eslóganes de felicidad y promesas de sabor. La lógica capitalista transforma la necesidad humana más básica en oportunidad de ganancia. El sufrimiento se convierte en mercado. El pobre del mundo entero consume alimentos que enferman, y la industria, con su frialdad calculadora, lucra con el remedio, con el suplemento, con la cirugía y con la atención médica que necesitará. El capitalismo es maestro en fabricar carencias, generar dependencia y lucrar con la propia miseria. El hambre, la mala nutrición y la obesidad coexisten como productos del mismo sistema, cada uno cumpliendo su papel en la reproducción de la explotación. Marx ya nos alertaba: el capital nunca da nada gratis. El precio a pagar es siempre nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra vida.
Todo en nombre de una cifra que sube en informes financieros, mientras miles de millones pasan hambre o se alimentan mal. No podemos ignorar el colonialismo alimentario, este engranaje global de explotación que Marx anticipó al analizar la expansión capitalista internacional. Países periféricos son forzados a exportar sus mejores alimentos para abastecer mercados ricos, mientras sus propias poblaciones consumen productos procesados e importados. Es un robo institucionalizado, un saqueo disfrazado de comercio justo. Millones de toneladas de granos, frutas y proteínas viajan por el mundo, mientras millones de trabajadores permanecen desnutridos. Esta es la cara cruel de la globalización capitalista. Riqueza concentrada en manos de pocos, hambre distribuida para miles de millones y ganancia garantizada para corporaciones multinacionales. La comida, que debería ser instrumento de vida, se convierte en arma de dominación global. La cosificación de las relaciones sociales es el paso siguiente en este ciclo de explotación. Marx nos enseñó que el capitalismo transforma relaciones humanas en relaciones entre cosas. Cada alimento barato que llega a la mesa del trabajador es resultado de explotación humana, destrucción ambiental y dominación estructural, pero es vendido como simple mercancía separada de su historia. Un paquete de arroz, una hamburguesa, una lata de refresco no son apenas productos. Son condensados de sufrimiento y alienación. El capitalismo oculta la violencia que produce, tornando invisibles a los obreros mal pagados, a los campesinos desalojados, a los ecosistemas destruidos. Y el trabajador, sin saber, consume esta violencia todos los días, perpetuando un sistema que lo oprime. Y así, el hambre y la mala nutrición no son accidentes, sino instrumentos de control. Mantienen al trabajador dependiente, enfermo y disciplinado. Es el capitalismo usando el cuerpo humano como engranaje, usando el estómago como herramienta de dominación. El niño que crece en barrios pobres, alimentándose de comida industrializada, se convierte en adulto subnutrido, con salud fragilizada, poco capacitado para cuestionar el orden establecido. La división social se reproduce de generación en generación, reforzando el ciclo que Marx denunciaba: riqueza concentrada versus pobreza estructural, abundancia artificial versus escasez deliberada. El hambre es, en última instancia, una técnica de dominación tan eficaz como cualquier policía o ejército. Pero, como Marx nos enseñó, toda contradicción contiene en sí el germen de la transformación. La perversidad del sistema, su lógica absurda de destrucción y lucro, crea condiciones objetivas para su superación. Movimientos de soberanía alimentaria, agricultura urbana, cooperativas de producción y distribución, y campañas por comida saludable y accesible no son meras alternativas, son insurgencias contra el capital, formas concretas de luchar por el derecho a la vida y a la dignidad. Cada feria comunitaria, cada huerta colectiva, cada proyecto de redistribución de alimentos denuncia la mentira de un sistema que dice producir para todos, pero alimenta apenas la lógica del lucro. Marx nos recordaría que la historia no camina por casualidad. La explotación crea las condiciones materiales para la rebelión, y el hambre, la privación y la injusticia alimentaria son combustible para esta revuelta. La contradicción entre abundancia y escasez, entre riqueza extrema y hambre extrema, entre producción global y desigualdad local, no es neutral. Es el capitalismo en su forma más desnuda, y cada comida mal pagada, cada alimento procesado consumido por necesidad y no por elección, es un recordatorio de que la revolución no es apenas deseable, es necesaria. La transformación estructural no es opcional, es urgente.
El derecho a la alimentación saludable, suficiente y digna no es concesión del sistema, es exigencia histórica, consecuencia inevitable del análisis marxista de la sociedad. Porque mientras no cuestionemos radicalmente las relaciones de producción y distribución, el hambre seguirá siendo un instrumento de dominación y la vida humana continuará subordinada a la lógica del capital. El hambre capitalista no es accidente, no es escasez natural, no es falla humana aislada. Es proyecto, es engranaje, es mecanismo planeado para mantener al pueblo sumiso y a los ricos aún más ricos. Marx nos enseñó que el capitalismo no solo genera riqueza para pocos, sino que produce miseria para muchos de forma sistemática, científica y previsible. Cada pan descartado, cada fruta echada a perder, cada tonelada de alimento tirada a la basura es prueba de que el sistema elige el lucro por encima de la vida, que la mercancía vale más que la dignidad humana, que el capital se alimenta del hambre. La abundancia mundial de alimentos no corrige la desigualdad, apenas evidencia la perversidad estructural. Sobra para pocos, falta para miles de millones. Y es exactamente en esta contradicción donde reside la oportunidad histórica para la revolución. El sistema alimentario actual es una máquina de explotación global, y el capitalismo moderno perfeccionó lo que Marx denunció en el siglo XIX. Países periféricos exportan sus mejores cosechas, mientras poblaciones locales sobreviven de productos procesados y baratos. Corporaciones multinacionales deciden precios, políticas y estándares, monopolizando todo, desde la semilla hasta el plato final. El hambre se convierte en lucro, la escasez se convierte en control y la cosificación transforma relaciones humanas en mercancía pura. Trabajadores, agricultores, campesinos y consumidores son engranajes de un sistema que extrae todo, menos su humanidad. Cada comida es prueba material de una injusticia estructurada, y la indiferencia del capital ante la miseria se revela en gráficos de ganancias y dividendos que crecen mientras los cuerpos se debilitan. Marx jamás se cansaría de denunciar esta violencia silenciosa. La alienación del trabajador en relación al alimento que consume es estratégica. Él no ve la explotación que sostiene su plato, no percibe a los campesinos mal pagados, a los animales confinados, a los ecosistemas destruidos. Y mientras tanto, la ideología dominante lo convence de que su elección es libre, que su alimentación inadecuada es culpa suya. Es la falsa conciencia en acción, una herramienta poderosa del capital para naturalizar la injusticia y transformar miseria en costumbre. Cada niño que crece sin acceso a alimentos saludables, cada adulto que sobrevive con lo mínimo necesario, es moldeado para reproducir la estructura de explotación que Marx analizó. El cuerpo debilitado produce, trabaja y consume sin cuestionar, manteniendo el sistema en funcionamiento. El hambre es, por lo tanto, una técnica de dominación y disciplinamiento, invisible, silenciosa, letal. Pero toda contradicción contiene en sí el potencial de transformación. Y Marx nos dejó claro que las condiciones materiales crean la posibilidad de ruptura. El sufrimiento impuesto por el capitalismo no es solo castigo, es también combustible para la resistencia. Movimientos de soberanía alimentaria, agricultura comunitaria, cooperativas de producción y distribución, acciones de redistribución de alimentos y campañas por nutrición digna no son gentilezas o proyectos sociales aislados. Son insurgencias contra el capital, formas concretas de rebelión, semillas de una revolución estructural necesaria,
Cada huerto urbano, cada feria libre comunitaria, cada programa de acceso a comida saludable denuncia la falacia del sistema y prueba que es posible organizar la producción para atender las necesidades humanas y no apenas los balances financieros de corporaciones. La lucha por el alimento saludable es, en esencia, lucha de clases. No es filantropía, no es asistencia temporal, no es política puntual. Es confrontación directa con un sistema que, por definición, transforma el hambre en herramienta de explotación. Cada acción de resistencia, cada movimiento que reivindica el derecho de todos a la alimentación, es paso en dirección a la superación de las contradicciones capitalistas que Marx diagnosticó. Riqueza concentrada versus hambre estructural, abundancia versus escasez, producción global versus desigualdad local. La revolución no será un gesto simbólico, será la reorganización radical de quién produce, quién distribuye y quién consume, garantizando que la vida humana se convierta en prioridad sobre el lucro. Mientras el capitalismo mantenga el estómago vacío de millones, continuará reproduciendo la sumisión, la enfermedad y la ignorancia. La verdadera transformación exige ruptura estructural, cambio de las relaciones de producción y distribución y la reconstrucción del sistema alimentario para que cada ser humano tenga derecho garantizado a la nutrición digna. Marx nos enseñó que tales contradicciones no se sostienen para siempre. El hambre creada artificialmente, la desigualdad brutal, la explotación invisible, todo esto prepara el terreno para la resistencia. Y cuando esta resistencia crezca, será imposible sostener un sistema que lucra con la vida de miles de millones mientras pocos disfrutan de abundancia. La revolución comienza por el derecho más básico, comer con dignidad. Es ahí donde la lucha por el alimento se convierte en lucha por libertad, igualdad y justicia. Principios que Marx defendió con toda la fuerza del análisis materialista de la historia y que permanecen más urgentes que nunca. Si le gustó este video, también le gustará el próximo video. Vea el video que está apareciendo en la pantalla.